Muy bien, buenos días, buenos días. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, Ah, ya, muy bien, muy bien. Excelente, excelente. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Con frío, me imagino. frío. Sí, 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 con frío se empieza la mañana, ¿no? Bueno, hay que abrigarse nomás para, para no enfermarse, ¿no? Este, en en este cambio de clima, ¿no? Ya estamos acercándonos poco a poco al invierno, así que, bueno, abríguense nada más. Y bueno, disculpen la demora, tuve unos problemas de conexión aquí para entrar. Ustedes saben que la red a veces está media loca, entonces cuando quiere, cuando se le da la gana, funciona, cuando no, a veces se cae también. Pero bueno, ya estamos aquí ya. Vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Hoy día nos toca RM, ¿sí? Ahora por la mañana. Y vamos a ver este nuevo tema, que es conteo de figuras, que ya entra en lo que es el segundo bimestre, ¿no? Como ya les comenté, estábamos iniciando esta semana con los temas del segundo bimestre, así que este tema ya no va a venir en su examen, ¿ya? Así que no se preocupen por esa parte. Entonces, sin embargo, es un tema importante, así que ténganlo muy en cuenta. Ya saben, pueden hacer sus preguntas si por ahí tienen dudas, ¿ya? Entonces, vamos a estar muy atentos a lo que avancemos. ¿Ya? Es un tema bastante sencillo en realidad, es más intuitivo, pero por ahí también hay algunas fórmulas que nos van a facilitar un poco la tarea, ¿no? O sea, para contar podemos hacerlo, como dicen, ¿no? A mano o utilizando algún método especial para hacerlo mucho más rápido. Entonces vamos a tomar en cuenta ello también, ¿ya? Muy bien, vamos a iniciar entonces el tema, conteo de figuras. Recordando un poquito cuál es la idea, cuál es el objetivo del tema, ¿no? Al estudiar este tema, lo que vamos a hacer es buscar siempre el número de figuras de manera exacta, de manera precisa, ¿ya? Y para ello vamos a utilizar dos métodos. Como pueden ver ahí, ustedes hay figuras variadas, ¿no? De distintos tipos, distintas formas. Entonces, los dos métodos que vamos a utilizar son los siguientes, que se mencionan ahí. Conteo simple y conteo por inducción. Cada uno, digamos, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿ya? Y en realidad, ambos nos van a servir porque para algunos casos contar de manera simple no resulta muy práctico y para otros casos el conteo por inducción necesita cumplir ciertas condiciones también. Entonces vamos a tener en cuenta ambas cosas, ¿ya? Entonces vamos a ver el primer tipo de ellos, conteo. Conteo simple. Muy bien, ¿cuándo se utiliza el conteo simple? Conteo simple se utiliza en el caso de ciertas figuras que cumplan qué condiciones. Ahí menciona ciertas condiciones, ¿no? Por observación o inspección. Bueno, se utiliza para las figuras que se les puede llamar también figuras irregulares. Por ejemplo, aquí en la figura, en el ejemplo, tenemos una figura irregular. ¿Por qué se le llama irregular? Porque la forma de la figura, ¿no? Tiene que ver con una especie de compilación de varios triángulos. Es más, ahí se le ha puesto número a cada una de estas partes, ¿no? En la partecita pequeña se le ha puesto 1, a su costado hay otro triángulo un poquito más pequeño, 2, a su izquierda hay otro un poquito más grande, 3, luego un poco más ancho el otro 4 y uno mucho más grande, 5. Entonces fíjense que este triángulo es un triángulo grande también, está formado por 5 partes. Ninguna de estas partes es exactamente igual a la otra, por eso se le llama figura irregular, podríamos decir, ¿no? Figura irregular, porque no presenta partes iguales, ¿ya? Entonces, a estas figuras irregulares son las que necesariamente tenemos que realizarles un conteo simple. ¿Por qué? Porque en el conteo simple lo que hacemos es contar uno por uno, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, contamos de una manera simple, como siempre lo hemos hecho. Entonces, le colocamos, por ejemplo, números, nos ayudamos, ¿no? Que se utiliza la ayuda de la individualización de las regiones, es decir, separar región por región o parte por parte de la figura, utilizando distintos símbolos, letras, números, marcas, figuras. Por ejemplo, aquí se ha utilizado números, ¿no? Hemos utilizado 1, 2, 3, 4, hasta 5. Podríamos haber utilizado letras también, podríamos haber utilizado, por ejemplo, A,
B, C, D, hasta la E. También podríamos haber hecho eso, ¿ya? Eso en realidad es decisión personal, cada uno escoge de qué manera o valiéndose de qué elemento va a poder realizar su conteo, ¿ya? En este caso, utilizando números, tendríamos lo siguiente. Una vez que ubicamos las partes, las 5 partes, empezamos a contar ahora según el grupo, digamos, de regiones que vamos a tomar en cuenta. Por ejemplo, triángulos de una región o de una sola parte o de un solo número. Sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, cada uno por separado, ¿no? Entonces ahí, tomando en cuenta los 5 triángulos, porque todos cumplen con ser triángulos, tenemos 5. Ya está. Luego tomamos triángulos que agrupen a 2 números o 2 regiones, como menciona ahí, ¿no? Agrupando de 2 en 2, podríamos decir, ¿cuáles tenemos? Si nos damos cuenta ahí, los únicos que podemos agrupar que me formen un triángulo tienen que cumplir, porque la pregunta es ¿cuántos triángulos hay? Entonces, los únicos que me forman un triángulo son el 1 y el 2, ¿no? Si junto el 1 y el 2, ahí tengo efectivamente un triángulo. Entonces, ahí los cuento. ¿Hay otro? No, no hay otro, ¿no? Porque si junto el 3 con el 1, fíjense, 3 con el 1 me va a dar 4 lados, ¿no? Y 1, 1, 2, 2, 3. 3, 4. Claro, 1, 2, 3 sí sería, pero ya no sería triángulo de 2 regiones, sería de 3 regiones. Por eso se incluye aquí, en 3 regiones. En 3 regiones sí se incluye. Ahí, ¿no? Entonces, con 2 regiones ya no hay más, solamente hay 1, por eso le ponemos ahí 1. Con 3 regiones hay precisamente lo que mencionó Alexandra. 1, 2, 3, ¿no? 1, 2, 3, ahí sí. Y con 4 regiones, otro de 3 regiones no hay, ¿no? Porque si juntamos 1, 2, 4, no sería un triángulo, sería un cuadrilátero, ¿no? De 4 lados. No sería un triángulo. Entonces, no hay más tampoco de 3 regiones. Entonces, ahí vamos teniendo uno nada más. Y luego de 4 regiones, si serían 4 números, ahí juntamos todo esto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ahí sí formamos un triángulo. Ahí sí formamos un triángulo, ¿no? Igual, 1 también, porque no hay otro. Finalmente, del 1 al 5, cogiendo todo el triángulo, ¿no? Todas las partes, todas las regiones, también obtengo 1, ¿no? Entonces, ahí sería sumar todo, ahora sí, del 5 hasta el final, toda la suma me sale 9, ¿no? El número total entonces sería 9, esa sería mi respuesta. ¿Sí? Entonces, así más o menos es como desarrollamos el conteo simple. ¿Ya? No parece muy complicado, ¿verdad? A ver, por si acaso revisen si algo se nos ha pasado, si de repente hay uno que nos ha faltado. Revisen bien, revisen bien. Creo que en síntesis me parece que está todo, pero siempre es bueno darle una chequeada. A ver, revisen. Creo que no falta nada, ¿no? Ya está. Muy bien, muy bien. Entonces, Profe. dime, Nicolás, ¿qué tal? Nada, profe, nada. Ahí, y hacer su saludo, Nicolás. Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, como ven, cuando una figura es irregular, o sea, no tiene partes iguales, utilizaremos este método de conteo simple, ¿ya? ¿Qué pasa entonces cuando una figura es regular? Otro caso. Aquí vamos a utilizar el conteo por inducción, ¿ya? Conteo por inducción, como menciona ahí, se emplea en el caso de figuras que cumplan con ciertas restricciones. La condición o la restricción es que sea una figura regular, ¿ya? Esa es la condición, básicamente, la principal, que sea una figura regular. ¿En qué sentido es regular? Que va a tener partes iguales, ¿no? Partes que sean similares o iguales, exactamente iguales, ¿no? Esta condición que me están pidiendo es esa, que sea una figura regular, ¿no? Entonces, cuando tenemos este caso, ¿ya qué vamos a hacer? Vamos a utilizar, como su mismo nombre lo dice, la inducción, ¿no? Vamos a utilizar casos sencillos, reducir a casos sencillos,
para analizar la figura y permitir así una generalización, o sea, encontrar una regla, un patrón en el conteo, ¿no? Para poder hallar, ¿no?, el número de toda la figura principal. Entonces, aquí tenemos el caso más conocido, más emblemático para el conteo de figuras, que es el conteo de triángulos. Entonces, ahí me dice, ¿cuántos triángulos hay en la siguiente figura? Tengo entonces esta figura y me doy cuenta que ahí casi todos los triangulitos que vemos ahí, uno al costado del otro, son muy similares, ¿no? Podríamos decir que prácticamente idénticos, ¿no? Este con este, por ejemplo, es idéntico. Este con este también, este con este también. Ya está. Entonces, es una figura regular, cumple con esa condición. Muy bien, ¿qué hago entonces? Ahora cuento desde el caso 1. En el caso 1, obviamente no voy a tener varios triángulos juntos, sino solo voy a tener uno, ¿no? Un triángulo que vendría a ser el del medio, podría ser este, ¿no? Por ejemplo. Teniendo ese triángulo, entonces el resultado final vendrá a ser 1 y la forma que le puedo dar será 1, nada más, ¿no? Muy bien, en el siguiente, en el caso 2, el caso 2 es cuando ya tengo dos triángulos juntos, el 1 y el 2, por ejemplo aquí, ¿no? ¿Cuántos triángulos vamos a tener ahí? Podríamos utilizar el conteo simple para contar esos casos pequeños, ¿no? Utilizando conteo simple tendríamos, ¿no? Aquí tengo un triángulo, aquí tengo dos por separado, y juntando los dos, ¿no? 1 y 2, tengo 3 triángulos, ¿sí? Quiero que quede clara esa idea. Juntando estos dos triángulos, formo otro, ¿no? Porque primero los cuento por separado y ahora los estoy contando juntos. Triángulo 1 más triángulo 2, me sale entonces en total 3 triángulos, ¿no? Estoy juntando estos dos. Este de acá, como este, este, ¿no? Ahí me salen 3 triángulos entonces. ¿Qué forma le puedo dar yo? Le puedo dar la forma de 1 más 2. O sea, en vez de poner 3, yo lo puedo poner como si fuera 1 más 2. Y es válido. Muy bien. Vamos a ir al siguiente caso. El siguiente caso ya es cuando tengo 3. 1, 2, 3. Ajá. Entonces, esta 1 figura. más 2 más 3. Claro. ¿Cuántos triángulos voy a tener aquí? Otra vez, utilizando conteo simple, me doy cuenta de que tengo, vamos a ver, tengo, primero por separado, ¿no? 1, 2, 3, ahí va 3. Luego, de 2 en 2, 1, 2, ahí van 4. 2, 3, ahí van 5. Y luego todo, ahí van 6. Entonces, me doy cuenta que tengo 6 triángulos en esa figura, ¿no? Lo puedo dejar ahí o lo puedo poner como 1 más 2 más 3, ¿no? Aquí ya yo lo hago a propósito. ¿Por qué lo pongo así a propósito? Para darles un patrón, para darles un orden. Me doy cuenta que va avanzando así. 1, 1 más 2, 1 más 2 más 3. El siguiente debería ser 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, será así, lo verifico. Pongo aquí entonces el caso 4. El caso 4, ojo, estamos tomando en cuenta solamente este pedazo. Esto todavía no. Ya, entonces, tomando en cuenta esos 4 triángulos, Más 3 más 4. me doy cuenta de que, claro, ¿no? Primero cuento por separado, 1, 2, 3, 4, ahí van 4. Luego de 2 en 2, aquí será 5, ¿no? Aquí será 6, 2 y 3, aquí será 7, 3 y 4. Luego de 3 en 3, aquí será 8, aquí será 9. Y finalmente todo el triángulo, 10. Entonces, 10 es 1 más 2 más 3 más 4, sí me cumplió. ¿Se dan cuenta? Entonces, me doy cuenta de que cada caso es la suma de los números de la cantidad de triángulos, ¿no? O sea, si yo tengo 4 triángulos, voy a sumar 1 más 2 más 3 más 4. Si yo tengo 5, voy a sumar hasta el 5. Si tengo 10, voy a sumar hasta el 10. En el caso de la figura, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces será la suma de los números hasta el 6. Ahí está, ¿no? Pero como yo ya sé esto por series, ¿no? Recuerdan que en el tema anterior, uno de los temas anteriores que vimos fue series. Yo sé que esto tiene su fórmula, ¿no? Su fórmula de series, sus sumas notables, era n por n más 1 sobre 2. ¿Recuerdan, no? N por n más 1 sobre 2. La suma de los números consecutivos. Entonces acá será 6 por 7 entre 2, 21. Y ya está. Y hallamos la respuesta, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta? Esto de acá lo utilizamos para
hallar fórmulas generales que las pueda aplicar a figuras regulares, que sean repetitivas, que tengan formas que se repitan, ¿no? De tal manera que ya no tengo que contar uno por uno, sino sencillamente observar y ver que cumplan el patrón. ¿Sí? Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Hasta aquí. No, ninguna. Excelente, excelente. Muy bien. Esto era para explicar un poco de la teoría, porque luego vamos a ver ya de manera directa. Aquí están, ¿no? Las fórmulas. Aquí ya tenemos las fórmulas establecidas, como para ya ahorrarnos un poco de tiempo y conocer también, ¿no? ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, en el caso del número de segmentos, si nos piden contar segmentos, ¿no? Está la n. Cuando contamos segmentos, contamos primero por separado y luego juntándolos, ¿no? Por ejemplo, primero por separado, 1, 2, 3, hasta ahí hay 3 segmentos. Luego igual agrupamos 1, 2, 2, 3 y luego los 3 juntos, ¿no? Entonces es bastante similar al de los triángulos, por eso es que la fórmula es la misma. N por n más 1 sobre 2. ¿Ah? La misma fórmula. Para los triángulos ya vimos, n por n más 1 sobre 2. Cuando hay estas líneas que cortan a los triángulos, vamos a utilizar n por n más 1 sobre 2, pero multiplicándolo por el número de divisiones, ¿ya? Depende de cuántas divisiones, las divisiones son la letra h. Entonces, si hay 3 divisiones, será por 3. Si hay 5, será por 5, etc. ¿Ya? Multiplicando por el número de divisiones. Ya está. Ahora, con los cuadriláteros y por ahí los cubos también, ¿no? Nos piden por ahí los cubos. Cuando tenemos así figuras cuadradas, que sean cuadriláteros, me piden ahí el número de cuadriláteros, aplico esta formulita. N por n más 1 sobre 2 para la parte de la altura. Fíjense, esto es la altura. Por m por m más 1 sobre 2 para la parte de la base, ¿no? Parte horizontal. Entonces tomo en cuenta ambos lados. Vertical y horizontal, ¿no? Base, altura, ¿no? Ese es para hallar cuadriláteros. Cuadriláteros son todas las figuras de 4 lados, ¿no? Todas las figuras de 4 lados. Rectángulos, cuadrados, ¿no? Todo eso. En cambio, si me piden solamente el número de cuadrados, tengo que aplicar otra fórmula. ¿Cuál será? Será esta, n por m, que es la multiplicación de el número total, ¿no? de cuadrados en la vertical y en la horizontal, por n menos 1, por m menos 1, o sea, cada uno baja en 1. Cada uno baja de 1 en 1. ¿Ya? Luego, ahora baja de 2 en 2, ¿no? O sea, de aquí, el primero baja en 1, acá. Luego para el siguiente baja en 1, otra vez, ambos. Luego para el siguiente otra vez bajan en 1. ¿Ya? Entonces, así, hasta llegar a cada uno tener 1, 1. ¿Ya? Lo vamos a ver en los ejemplos. Por ejemplo, si yo tuviera acá 4, n vale 4, y m vale 5 o 6, supongamos, quiere decir que yo voy a empezar multiplicando 6 por 4, luego cada uno va a disminuir en 1. Entonces, 6 menos 1, 5, 4 menos 1, 3. Luego más 5 menos 1, 4, 3 menos 1, 2, y así sucesivamente hasta llegar al 1, ¿no? 4 menos 1, 3, 2 menos 1, 1, y ya está, hasta ahí. Todo este va a ser el número de cuadrados. Es un ejemplo. Y algo similar ocurre para el número de cubos. Si me hago una figura en 3D ya, 3 dimensiones, quiero hallar el número de paralelepípedos. Paralelepípedos son las figuras que parecen o se asemejan a los prismas, ¿ya? Pero son rectangulares por todos los lados. Entonces, para hallar el número de paralelepípedos, hago algo similar, ¿no? N por n más 1, que vendría a ser el alto, por m por m más 1 sobre 2, que es el ancho, perdón, el largo, ¿no? El alto, el largo, y al final p por p más 1 entre 2, que es el ancho, ¿no? Algo por largo, por alto, por ancho, ¿no? Algo así. Y en el caso de los cubos también, ¿no? Multiplico los 3 y de ahí cada uno va disminuyendo en 1. Bueno, en los ejercicios lo vamos a ver de manera mucho más clara, ¿ya? Pero estas son las fórmulas para tenerlas en cuenta, las más importantes, digamos, ¿no? Porque hay otras más también, pero no son tan usadas. Estas sí. Muy bien, pasamos a los ejercicios entonces. A ver, número 1. Indica el número de triángulos que
tenemos en la figura, entonces aquí tenemos el primer caso que me está dando ahí. Y lo primero que tengo que pensar ¿es una figura regular o irregular? A ver, ¿qué dicen ustedes? A partir de ahora pueden participar. Irregular. Ah, muy bien. Muy bien, Nicolás. Muy bien, muy bien. Así es. Vamos a poner su punto. A ver. Así es, así. Muy bien. Es una figura irregular. Es una figura irregular, ¿no? Ahora hay que pensar por qué. ¿Por qué decimos que es una figura irregular? Figura irregular. Bueno, la idea básica es que es irregular cuando sus partes no son similares del todo, ¿ya? Sus partes en realidad no son repetitivas, sino más bien son diferentes, ¿no? Son distintas. Entonces, obviamente, como vemos ahí, eso se puede observar, ¿no? Por ejemplo, este pedazo de acá, este triángulo no es igual a este, pues, son diferentes, ¿no? O este triángulo de acá no es igual a este también, ¿no? Entonces, obviamente, es una figura irregular. Entonces, tenemos que utilizar conteo. ¿Qué tipo de conteo? Vimos dos, simple o por inducción. ¿Cuál utilizaremos? ¿Qué, profe? No lo ¿Qué escuché. conteo? Conteo, ¿cuál de los dos tipos de conteo? Hay dos tipos, simple o irregular. Simple. Regular. Claro, muy bien, Danuska. Conteo simple, ¿no? Conteo simple o por inducción, perdón, ¿no? Muy bien, Danuska, tiene su punto. Así es. Vamos a utilizar conteo simple, ¿ya? ¿Por qué conteo simple? Porque la figura es irregular, entonces tenemos que contar parte por parte, uno por uno. Ya está. Entonces, conteo simple, para conteo simple vamos a utilizar valores, ¿ya? Vamos a utilizar letras, ¿ya? En esta ocasión vamos a utilizar letras. Podemos utilizar números también, ¿no? Símbolos, pero vamos a usar letras, ¿ya? A, B, C, A, A, B, B, C, C, D, D, E, GG. F, G, ¿no? Ya G. está. Muy bien. Puede ser otro orden, no hay problema. Puede ser otro orden, puede ser otras letras, no hay problema. Ya, eso es lo de menos. Lo importante es que todas las partes tengan un nombre. Muy bien, vamos a contar entonces primero triángulos de una letra. Un L vamos a poner. Ya, entonces, así vamos a ir avanzando poco a poco. ¿Ya? Primero los triángulos de una letra. ¿Cuántos triángulos tendremos de una letra? A ver, vamos a observar. A. En la letra A. Ah, ahí va uno. ¿Ya? Hay uno. Vamos a poner de frente el resultado final, ¿ya? Para no estar copiando todas las letras. Ya acaba uno. B también, ¿no? 2, C, 3, D, 4. Todas son triángulos, ¿no? 5, 6, 7. Muy bien. Entonces tenemos 7. Hasta ahí vamos 7. ¿Está? Ahora vamos a poner triángulos de dos letras. Triángulos de dos letras. Vamos a ver. ¿Cuántos tendremos? A ver, tenemos que juntar ahora, ¿no? Dos regiones. Juntar. AB. No. No, porque no, me va a salir una figura así con 4 lados. C, B con C, C. B. Claro, B con C sí. Muy bien, ahí tengo 1. ¿Ya? Vamos a poner por acá. 1, B con C. ¿Ya? Aquí más. B con D también, ¿no? B con D. Ya, muy bien. Ahí tengo 2. FD. FD. FD también. Muy bien, Nicolás. Muy bien. Ahí tengo 3. FD. Muy bien. CF, ¿no? CF. Claro, ahí tengo 4. Muy bien, ¿qué más? Ese no puede ser. DG tampoco, me salen 4 lados. FDG. FD. Claro, luego ya vendrían los de 3, ¿no? Entonces creo que solamente 4, ¿no? Con 2 letras, 4. Ya, esperemos que no nos falte ninguno. 4. Vamos a ver ahora triángulos de 3 letras.
triángulo de 3 letras. A ver. DFG. Claro, 3 Sí, yo letras dije, sería profe. DFG. Sí, SF. ya lo ha dicho Nicolás. SF también, ahí van 2. Muy bien, ahí van 2. ¿Habrá otro más? ABC. ABC. ABC, 1, 2, 3, 4. No, un cuadrilátero me forma. Una figura de 4 lados. ¿No? Claro, 1, 2, 3, 4. Vamos ahí. ¿No? No, esa no es. FDG. FG ya está, ya lo habíamos Ya dije contado. no. Claro, ya lo habíamos contado. SF también ya lo hemos contado. No, creo que no hay más, ¿no? De 3 letras. SB. No, profe. Ah, no, 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 SB, no, no, no. 1, 2, 3, 4 me forma. Sí, Claro, sí, sí, no, 4. no, No, no. no es. Ya, creo que es todo. Solo hay 2, 2. profe. Muy bien. Ahí tenemos, hasta ahí vamos 13, ¿no? Y finalmente, bueno, creo que, a ver, de 4 letras, 1, 2, 3, 4, de 4 letras tampoco hay, ¿no? 1, 2, 3, 4. A, B, D, G, por ejemplo, esto no me forma un triángulo. Esto de acá. No, son 4 letras, pero no me forma un triángulo. Por acá tampoco. No, entonces creo que tampoco 1, 2, 3, 4. ¿No? Este pedacito de acá como que lo malogra. Pero no me forma un triángulo. Entonces creo que por ahora es todo, ¿no? Por ahora es todo. Y solo quedaría el triángulo total, pues, ¿no? De todas las figuras, que sería un triángulo de 7 letras, ¿no? Un triángulo de 7 letras. Entonces quedaría triángulo de 7 letras, porque ni con 4 letras ni con 5 letras sale ya. Y eso sería 1, ¿no? Ya está. Ahora sí, sumando todo, entonces, ¿cuánto tendremos? Sumando todo. Sumo finalmente todo. 7 más 4, 11 más 2, 13 más 1, 14, ¿verdad? 14 triángulos. Y ese será mi resultado, ¿no? Ese será mi resultado. Así es. ¿Qué tal? ¿Fácil, difícil? Sí está fácil, ¿no? Solo hay que ir poco a poco, paso a paso, y contar bien. Eso sí, contar muy bien, ¿ya? No apresurarnos, sino tomarnos el tiempo para observar, enumerar o nombrar, ¿ya? Y contar así poco a poco, ¿ya? Muy bien, número 2, me dice, ¿cuántas pirámides de base cuadrangular se pueden cortar en la siguiente figura? Ajá. A ver, acá me dan una figura supuestamente en 3D y me están diciendo cuántas pirámides de base cuadrangular. O sea, su base tiene que ser un cuadrado. Cuando me dice cuadrangular, quiere decir que la base tiene que ser un cuadrado. Sabemos que entre los cuadrados y los cuadriláteros hay diferencias, ¿no? Un cuadrilátero tiene 4 lados, pero un cuadrado, bueno, también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en un cuadrado todos sus lados siempre son iguales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo utilizo este cuadrilátero, ¿no? De aquí, acá, acá. Este cuadrilátero es un cuadrilátero, tiene 4 lados, pero sus lados no son iguales, ¿no? Entonces, no va a ser una figura de base cuadrangular. Recuerden que las pirámides están hacia arriba. Imaginémonos que nosotros estamos en la parte baja. Esta es la parte baja de la pirámide. Las pirámides suben hasta arriba, ¿no? Entonces, las pirámides dependen de su base. Si yo escojo, por ejemplo, esta base sí es cuadrangular porque todos sus lados son iguales. Pero si escojo esta base ya no sería cuadrangular, ¿no? Porque tiene un lado más chiquito que el otro. Entonces lo que me están diciendo en otras palabras aquí es que cuente cuántos cuadrados puedo obtener yo con esta base, ¿no? Por ejemplo, este de aquí sí sería un cuadrado, ¿no? De 2 por 2. Ahí está. O este de aquí sí sería un cuadrado de 3 por 3. Entonces a mí me están diciendo cuántos cuadrados podemos extraer de esta base. Entonces vamos a recordar la formulita del número de cuadrados, ¿no? ¿Dónde la tengo? Acá, ¿no? Número de cuadrados, aquí está, está de acá. N por M más N menos 1 por M menos 1 más N menos 2 por M menos 2. Entonces, vamos a ubicar M
en la parte de arriba y n en la parte de abajo. Este era m y este era n. Y acá empezaba 1, 2, 3. Bueno, ya tengo el valor de m, ¿no? Aquí m vale 4, ¿no? Ya al ojo. Y aquí 1, 2, n vale 3. Ya está. Entonces copiamos la formulita para el número de cuadrados de la base, ¿no? Número de cuadrados de la base, porque es lo que me están pidiendo. Número de cuadrados. Aplicamos la fórmula entonces. Mi fórmula será N por M. N por M por N menos 1. más N Ah. menos 1. Claro, vamos a Más. ponerlo con esto mejor. N por M más N menos 1, ¿no? Por Más. M menos 1, claro, más N menos 2 por M menos 2, etcétera, 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 ¿no? Así sucesivamente. Ya está. Ajá, esa es mi fórmula entonces. Entonces lo único que vamos a hacer ahora es reemplazar los valores que tenemos, ¿no? Ya está. Y los valores que tenemos son N por M serán 3 por 4. 3 por 4 más, ahora disminuyen 1 cada uno, ¿no? Sería 3 menos 1, 2 por 4 menos 1, 3, ¿no? Más, ahora cada uno igual disminuyen 1, 2 menos 1, 1, por 3 menos 1, 2, ¿no? Y podemos continuar, pero nos damos cuenta de que si al 1 yo le quito 1, se convierte en 0, ¿no? 0 por 1 ya es como si no importara tomarlo en cuenta, ¿no? Esto ya se elimina, pues, ¿no? Entonces, solamente voy a llegar en esta fórmula hasta donde uno de los dos tenga el valor de 1. Puede ser el primero o el segundo tenga el valor de 1. ¿Por qué? Porque yo ya sé que el siguiente término, uno de los dos va a ser 0. Entonces, es como si ya no estuviera, ¿no? Entonces, es suficiente hasta acá considerar la fórmula, ¿no? Ya no necesito avanzar. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Entonces, acá será 3 por 4. 12. 12 más 2 por Más 3, 6. 6 más 2 por 1, 2. Muy bien. Sumamos todo, será 20. Claro, ¿no? 20. Y ese será el número de cuadrados, ¿no? Con estos cuadrados podemos formar pirámides cuadrangulares, pues, ¿no? Porque ya sabemos cuántos cuadrados hay. Entonces, como hay 20 cuadrados, podemos formar 20 pirámides, ¿no? Entonces, en mi respuesta yo puedo poner eso. En mi respuesta podemos poner ¿cuántas pirámides se pueden formar? Se pueden formar hasta 20 pirámides. Cuadrangulares. Ya está, ¿no? Sería mi respuesta. ¿No? Tomando en cuenta que tengo 20 cuadrados en la base, ¿no? Hasta 20 cuadrados puedo encontrar ahí. Ya está. Entonces, ¿sí quedó claro cómo se aplica la fórmula? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Sí, ¿no? Solamente es cuestión de, se llama, tomar en cuenta cada una de las dimensiones, ¿no? El alto y el ancho. El alto y el ancho. O el largo y el ancho, ¿no? Suficiente con eso. Vamos a poner esos puntos por la participación anterior. Alexandra. Dígame. Nicolás también. Puntos, Pensé que puntos me por ganaba. participar. Muy bien, muy bien. Vamos a continuar, ¿ya? Profe, ese tiempo. Sí, ya nos quedan 2 minutos. A ver, vamos a ver cuántos ejercicios nos quedan. 3, 4. Sí, solamente 2 ejercicios más, ¿ya? Ya, para no cortar, vamos a iniciar una sesión más, ahorita nomás, ¿ya? Cosa que en la siguiente sesión culminamos con estos 2 y ahí estamos terminando, ¿ya? Entonces vuelvan a entrar, voy a cerrar un ratito.
para que no se corte luego la explicación. ¿Ya? Entonces les espero, vuelven a entrar un ratito para terminar con esos dos ejercicios. Ya, muy bien.